Bienvenidos a Inversiones al Día. Somos Aura Restrepo Y Víctor Hernández. y juntos exploraremos el fascinante mundo de las oportunidades de inversión en bienes raíces en Florida. En este espacio descubrirás cómo puedes diversificar tu cartera de inversiones y obtener rendimientos atractivos en el mercado inmobiliario del Estado del Sol. Prepárate para obtener conocimientos valiosos, asesoría integral Y consejos de la mano de expertos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Inversiones al Día. Y como siempre me encuentro hoy con nuestro muy querido Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, ahorita aquí con la mejor de las disposiciones porque este tipo de temas nos motivan, nos alegran, hablando de, una vez más, la relevancia de este tipo de comentarios, este tipo de temas a desarrollar. Y este tema viene ahora Así es. de una recomendación o una sugerencia de alguien que nos escribió en nuestro programa a través del podcast en el YouTube. Por favor, queremos darle gracias a las personas que lo están haciendo, que están interactuando con nosotros. Y si usted no lo ha hecho aún, le animaríamos para que se suscriba con nosotros, le dé like a este tema. Y el tema de hoy ahora, Me encanta. Mitigando riesgo en las inversiones inmobiliarias. ¿cómo mitigar esos riesgos hablando de inversiones inmobiliarias? Porque sí es importante entender que toda inversión Conlleva un riesgo. tiene un riesgo. Toda inversión, y si usted se pone a pensarlo, toda inversión lleva de por sí un riesgo. Ahora, lo que se está buscando precisamente es buscar o tratar de considerar en ese plan, en ese planteamiento, al tomar esa decisión, cómo mitigo, cómo disminuyo o Aún más. aíslo ¿Cómo disminuyo aún más ese riesgo? esos riesgos, exactamente. Aún más. Y como dices tú, este tema surgió de una pregunta de ustedes y nos encanta porque tiene razón. Toda inversión, no importa dónde, tiene un riesgo, Víctor. Exactamente, toda inversión tiene un riesgo. Entonces la clave aquí es cómo, una vez más, cómo utilizamos esos factores externos o intrínsecos de la inversión para disminuirla. Y estoy hablando precisamente, ya empezamos a entrar en tema. Sí. Ahora, cuando ustedes y yo estamos considerando, por ejemplo, los riesgos de invertir en un producto financiero, Ajá. los riesgos de invertir en la bolsa de valores, los riesgos de invertir en un producto del portafolio de un banco, los riesgos de invertir De crear un negocio. de un negocio, exactamente. Todo este tipo de inversiones conlleva un riesgo. Ahora, ¿por qué particularmente hemos visto que ustedes como inversionistas extranjeros han considerado tan seriamente, y eso lo hemos visto durante estos últimos años de una manera impresionante, en la franja, el bloque de los bienes raíces? ¿Por qué será, Aura? Cuéntanos un poco. Porque aunque toda inversión tiene un riesgo, ese es el que tiene el más mínimo riesgo. El riesgo más bajo siempre va a ser en bienes raíces y no solamente en bienes raíces, en cualquier parte del mundo. Aquí particularmente tiene un riesgo muchísimo más bajo por la economía tan sólida, Víctor. Exacto, entonces el riesgo en las franjas del sector inmobiliario particularmente, bueno, a nivel general lo mencionas, no hay nada mejor, señores, que invertir en ladrillo, que invertir en tierra, pero particularmente el riesgo se minimiza cuando esos factores, ya acabas de empezar, ya empezás a colocar algunas cosas en el medio de eso. Es importante, señores, que cuando estemos invirtiendo en estos productos inmobiliarios pensemos en el mercado que lo estamos haciendo, en el área geográfica, en el estado, de pronto ir del mayor al menor. Porque ahora, y se me viene a la mente personas que han considerado invertir en otros estados, invertir en otro tipo de productos donde son supremamente económicos, donde son supremamente, entre comillas, parecieran muy atractivos, pero el factor riesgo es inminente, el factor riesgo es mucho más elevado. Entonces, ahí es donde viene la primera de las recomendaciones. Ya iba para allá. ¿Qué recomendación nos das? Tan linda, gracias, Aura. La primera de ellas es, por favor, cuando esté considerando una inversión inmobiliaria, fíjense qué está sucediendo alrededor.
Importantísimo. Importantísimo. ¿Qué está sucediendo en esa área? ¿Qué está sucediendo en esos perímetros geográficos? ¿Qué está pasando a nivel de inversión extranjera, inversión privada, inversión gubernamental? ¿Qué está sucediendo a nivel de empleo, de crecimiento? Si ese lugar responde a una necesidad de un déficit de vivienda, si ese lugar responde a una propuesta porque definitivamente es parte del crecimiento de la ciudad y el gobierno lo está respaldando. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen parte de lo que a ese cliente, a usted como cliente, le baja esos grados de riesgo, de preocupación, porque están haciendo una parte en un área que definitivamente es muy saludable, muy sólida y segura, Aura. Exacto, por eso mismo es que nosotros, Víctor, cuando hablamos con nuestros clientes les decimos inviertan en la Florida, Orlando y Miami, son las ciudades que más están creciendo y donde más se está desarrollando, pero no les decimos inviertan en cualquier parte de Orlando y de Florida. Exacto. Por eso nosotros somos tan detallados y o sea, hemos hecho una investigación tan minuciosa y es porque tenemos que tener en cuenta esas áreas que están creciendo para disminuir el riesgo. Si bien es cierto, invertir en bienes inmuebles es una inversión muy exitosa, minimiza el riesgo invirtiendo en bienes raíces en el sur de la Florida, en el lugar que están. En los lugares más apropiados. Sí, entonces, porque mire cómo se van entretejiendo las cosas. Se van entretejiendo y se va disminuyendo mucho ese embudo de qué propiedades son las mejores. Wow, sí, definitivamente. Creo que en esa labor, por eso una vez más, siempre hemos dicho la relevancia de que usted se asesore debidamente con personas que son expertos en el área, porque algo que acabas de decir ahora, nosotros no estamos, yo estaba pensando ahora contigo cuando estabas diciendo eso, y es que no estamos recomendando productos que hace 1 año o 2 años atrás estábamos en una inclinación por ciertas áreas o ciertos lugares donde ahora ya no lo son. ¿Por qué? Porque definitivamente vamos con el mover, vamos con la dinámica de crecimiento, vamos con lo que está sucediendo en la parte financiera, en la parte económica, inversión extranjera, inversión gubernamental, inversión privada. Y ahora lo que hemos hecho entonces en ese proceso es identificar dónde están esos nuevos polos de desarrollo que responden a lo que estamos hablando y que le van a garantizar, una vez más, esas disminuciones de riesgos en esas inversiones inmobiliarias, Aura. No, Víctor, y más allá de eso, que tienes toda la razón, todo tiene un momento, y hay momentos incluso para entrar en un proyecto inclusive, exactamente. Entonces, a partir de ese momento, también es tan necesario que tú sepas en qué momento hacerlo para poder minimizar aún más ese riesgo. Y ahí es donde viene un poco, realza mucho la madurez, la responsabilidad y yo pensaría el profesionalismo de la persona que esté asesorando al cliente. Incluso el conocimiento. Por supuesto, va intrínseco. ¿Por qué? Porque en este caso yo no puedo recomendar, y vuelvo pues saco a relucir, hay proyectos que en estos momentos ya dejaron de ser atractivos. ¿Por qué? Porque ya los precios están en otro momento y estamos hablando en otro estado del desarrollo de ese proyecto en particular, cualquiera que sea, y perfectamente ya estamos hablando que los riesgos se elevan. ¿Por qué? Porque ya ahí no hay esos márgenes que estamos buscando. Ahora, ya entonces vamos de afuera hacia adentro. Ahora, hablando de, se tiene una propiedad en particular, ya se identificó que los riesgos van a ser exógenos. Ya sabemos la zona. Exacto, identificamos la zona, identificamos el producto. ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Por qué? Porque es importante, hablando de este proceso, de cómo yo le recomiendo al cliente, o usted como cliente debe tener en cuenta para disminuir esos riesgos. ¿Cuál sería una próxima recomendación, Aura? No solamente el de la zona donde vamos a invertir, sino también la preparación que tenga el mismo cliente, Víctor. Hay algunos clientes que no tienen esas reservas que son a veces necesarias y que con eso podemos disminuir dolores de cabeza. Más que riesgos, son dolores de cabeza más adelante. Cuando tú hablas de reservas, ¿a qué te refieres para que las personas entiendan? Esas reservas que se deben de tener en el banco para hacer esos pagos de los primeros meses de hipoteca. ¿Por qué? Porque muchas veces las propiedades, mientras encuentran un punto de equilibrio, mientras
Necesitamos tener reservas, tener paciencia. La liquidez para sostener ese concepto de inversión. Mientras estas empiezan a pagar. Claro, porque, señores, no siempre al comprar, que se está buscando una opción excelente, definitivamente no siempre de manera inmediata ese producto va a obtener lo que se está buscando de ese punto de equilibrio. Pero ojo, estamos mirando el peor de los escenarios. Claro, porque la mayoría queremos sí. es mitigar riesgos. Exactamente. Cubrámonos antes de que pase. Excelente, esa es una muy buena recomendación, que usted como inversionista tenga unas reservas en el banco para mitigar riesgos y para disminuir cualquier dolor de cabeza que pueda surgir. Otra recomendación que yo daría ahora, aquella persona que está apalancando un préstamo, sí, que por favor, yo siempre lo he dicho y lo reitero, yo siempre recomiendo que toda persona que apalanque un préstamo no lo haga con lo mínimo que debe colocar. Importantísimo, Víctor. Sino que esa persona, por lo menos, cuando estamos hablando de lo mínimo, es que usted como extranjero puede conseguir una inversión inmobiliaria con un préstamo dando el 30%. Así es. Y de ahí en adelante tenemos el banco que da el 70%. Y en ese orden de ideas lo que quiero decir ahora, para hacerlo más puntual, es, por favor, de un 40%. Si quiere dar, mejor un 50%. Porque una vez más, no es que el ejercicio no dé. Lo que queremos una vez más es disminuir riesgos. Y por supuesto, usted va a tener un mayor flujo de caja en ese concepto de la inversión, Aura. Exacto, y eso es un tema que nos ¿Estás de acuerdo o no? Pero absolutamente, eso es un tema que nos parece muy importante porque en el momento de hacer el ejercicio del retorno, nosotros queremos descubrir que puede, por ejemplo, en rentas cortas, hay meses que son muy buenos, que es la temporada alta y la temporada baja. Entonces, en temporada baja, pues sabemos que probablemente la propiedad no va a dar el mismo retorno. Entonces, ahí es donde nosotros queremos que usted tenga este flujo del que hablamos. Que si usted ha dado un poco más de su cuota inicial, pues efectivamente va a poder cubrir muchísimo más esos gastos. Y lo que queremos hacer es no solamente evitarnos dolores de cabeza, sino ser muy claros y sinceros que al final del día eso es algo que a nosotros nos ha identificado un montón. Pero perdóname un momento, es que en ese tipo de productos, porque es importante que el cliente lo sepa, si la persona no conoce, debe entender que se manejan promedios anualizados, pero esos promedios están así. Se comportan en las rentas de periodos cortos. Ahora, en las rentas de periodos largos ya la persona sabe que hay una cantidad que siempre es la que va a entrar y anualmente hay un pequeño incremento como parte del proceso de la inversión. Y ahí también tenemos otro consejo para mitigar el riesgo, Víctor. ¿Qué pasa con los inquilinos? ¿Qué tenemos que hacer con esas personas que van a rentar nuestra propiedad? Muy importante. Entonces, número uno, cuando usted ya se hace a esa propiedad, entonces la clave es que usted esté bien representado para que podamos seleccionar, para que usted pueda seleccionar o seleccionen por usted el asesor que le está representando una buena familia y que esa familia tenga la estabilidad y que esa familia tenga los recursos y que esa familia tenga, por supuesto, los criterios que se buscan para que definitivamente evitemos dolores de cabeza. ¿Y cómo se hace eso? Primero con una buena precalificación, documentación que se exige y adicionalmente un buen contrato de renta que lo respalde a usted como inversionista y en este caso pues podamos evitar, una vez más, aquí estamos hablando de cultura preventiva. Aquí no estamos hablando de nada curativo, estamos hablando de que si se hacen las cosas de manera correcta desde un principio, de forma preventiva y saludable, por supuesto la cosa fluye y es clara y por supuesto usted está disfrutando de esa inversión estando en la distancia. Y tranquilo. Por eso es tan importante que usted tenga alguien que lo represente aquí. Porque hay muchos clientes que nos dicen, pero es que yo me voy a poner a comprar una inversión allá ahora, ¿y qué hago? Y yo estoy aquí, ¿y allá qué? O sea, si hay que cambiar un bombillo, ¿cómo hago? Claro. Bueno, por eso es que nosotros les recomendamos también que tengan personas aquí que los representen. Y nosotros tenemos también todo el equipo para hacerlo. Todo el acompañamiento para que ese cliente en la distancia, en esa inversión pasiva, pues se sienta que la cosa camina y que ese producto realmente es el commodity que estamos hablando nosotros, que sea ese vehículo que le va a permitir esto a través del tiempo. Esa seguridad, esa certeza, esa valorización, ese retorno. Ahora, yo quiero hablar de un punto aquí que me parece importante y es parte del mismo proceso educativo que se tiene con el cliente. Recuerda que estamos casi siempre recomendando propiedades o jóvenes o nuevas. Exacto.
Pero cuando la propiedad se compra y se renta, ¿qué sucede ahora? Cuéntame un poco, ayúdame. Pues podemos tener daños. Claro. Pueden haber O sea, que daños la a propiedad como tal se va deteriorando a través del tiempo. Exacto. Lo normal. Claro. Lo normal. Y eso también tenemos que preverlo, Víctor. Y eso también se lo tenemos que comunicar al cliente y eso también usted lo debe saber. Entonces, ¿qué es la recomendación para mitigar esta parte? Exacto. Señores, siempre saquen, que es lo que les recomendaba al cliente, es siempre saca una porción de lo que recibes del efectivo mensual, de ese flujo de caja positivo, saque una porción para lo que nosotros llamamos imprevistos o reparaciones cuando llegue el momento. Entonces, cuando llegue el momento, ahora ya hay un dinero en esa caja menor para cambiar la alfombra, para pintar. El aire acondicionado, acá que es 24/7. Mantenimiento del aire exacto. acondicionado. ¿Qué parte, otras cosas pueden suceder? El techo por algo alguna cosa de climático. limpieza. Todo ese tipo de cosas pueden suceder y una vez más es simplemente tenerlo allí para que cuando llegue el momento, no me dijeron, no sé qué. Por favor, estamos hablando de un bien inmueble que como cualquier otro producto hay que tener en cuenta. Y tiene un deterioro natural de acuerdo al uso que se les esté dando. Exacto. Entonces, efectivamente, eso sí es algo muy importante que nosotros hacemos mucho énfasis en que nuestros clientes tengan, porque para que no nos van a coger, como decimos coloquialmente en mi tierra, con los calzones abajo y no vamos a saber qué hacer. Cuando no nos cojan desprevenidos, cuando nos dijeron, eso no me lo dijeron, eso no me lo comentaron. Otro elemento importante ahora, que esto es parte de los procesos preventivos desde un principio, pero hay gente que piensa que no debe hacerlo. Nosotros siempre recomendamos, ya sea que la propiedad se compre en efectivo, así sea que la propiedad sea nueva. Por supuesto, si hay un préstamo, está intrínseco, va obligado, pero es que la persona tenga un seguro sobre la propiedad. ¿Por qué? Porque es importante entender que estamos, como en cualquier parte del mundo, pero particularmente Florida, que es una península, definitivamente necesitamos hablar de lo que son riesgos de siniestros, de huracanes, de inundaciones, y lo que queremos es simplemente que esa propiedad esté cubierta. Eso es. Definitivamente. Así Entonces, eso se incluye dentro del presupuesto de la inversión. Ahora. Exacto. Todo con el fin de minimizar los riesgos, de que no nos van a salir sorpresitas, como decimos nosotros, de que no vayan a decir, hey, es que a mí no me dijeron, es que yo no sabía esto. Aquí estamos teniendo en cuenta absolutamente todos los campos. ¿Nos faltará alguno, Víctor? Yo creo que estamos Yo creo que en general todo. no estamos cubriendo todo. Sin embargo, por favor, si hay algo que usted de pronto considera que no estamos cubriendo y tiene una inquietud, por favor escríbanos. Nos gustaría, una vez más, hablar del tema, entrarles con detalle y, por supuesto, si quisiera conversar directamente con nosotros, también háganos saber. Nos encantaría entrar en contacto. Si quiere hacer este tipo de cosas, si le llama la atención este tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque también nos hemos dado cuenta ahora, y yo tengo que ser aquí público, nos damos con clientes que ya han invertido, pero este tipo de cosas no se les planteó, no se les guió, no se asesoraron, no se les dijo las implicaciones. Y, por supuesto, son riesgos inminentes. Yo quisiera hablar de un riesgo, Aura, que es un vacío conceptual. Ajá. Que en un momento determinado el cliente pues no pensó que era tan adecuado o no lo vio valioso y tampoco en ningún momento le recomendaron porque el cliente llegó y se metió por internet y le gustó ese proyecto y llamó y le vendieron X. ¿Cuál? Porque ya nos ha pasado. Muchas veces. Y es que la persona compra la propiedad y lo hace a título personal siendo extranjero. Es uno de los errores más comunes que hemos visto y definitivamente uno de los errores que se pueden evitar por las implicaciones que tiene esto después, que en este caso yo no quiero hablar de tanto tema porque eso nos llevaría a otro episodio que después lo compartiríamos, pero creo que es algo que mitiga, disminuye estos tipos de riesgos inminentes, porque lo que queremos una vez más es proteger el activo, entender que lo estamos haciendo bien. Darle tranquilidad al cliente. Tranquilidad al cliente, resguardar y tener esas reservas. Entonces, por favor, queremos que tengan en cuenta este tipo de recomendaciones porque lo que queremos es que usted disfrute de esta inversión inmobiliaria, que vea que estos riesgos se pueden minimizar y una vez más,
resaltar ahora que no hay mejor inversión por encima, escuchen esto, por encima de la parte financiera, en bonos, en valores, en el mercado, de todo lo que es el mercado bursátil, que sea tan es recomendable, tan segura, tan sólida, donde los riesgos son muy bajos, que la inversión inmobiliaria ahora. Así es, y yo creo que con toda esta información que ustedes tienen, recuerden que el conocimiento es poder. Uh-huh. Y ahora con toda esta información y ustedes asesorándose de una correcta manera, definitivamente todos estos riesgos los van a bloquear, por decirlo de alguna manera, y con eso van a minimizarlos y que tengan una inversión exitosa y tranquila, que al final del día eso es lo que nosotros buscamos, Víctor. Decisiones responsables, asesoradas, inteligentes y tomando ventaja de este mercado ahora. Así es, así ¡Wow! Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a este tema o a cualquier otro, no duden en contactarnos. Escriban, nosotros leemos todo lo que ustedes escriben, de verdad que estamos muy agradecidos por eso. Nos encanta. Y bueno, seguimos nuevamente en un próximo episodio de Inversiones al Día. Víctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Aure, gracias a ustedes por acompañarnos. Un gran abrazo. Bueno, que sus inversiones sigan creciendo. Bye.